Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Libra. Bueno, mi queridísimo Libra, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Libra. Al final del vídeo te daré un mensaje con la bola de cristal. Libra, me he dejado el teléfono por aquí, voy a dejarlo por aquí. Vamos a ir comenzando, Libra. En el trabajo, movimiento, cambios, avances, cambios que vienen de manera inesperada, en este caso. Pero yo te diría, Libra, no son cambios negativos. Y te digo que no son negativos porque sale triunfo total en ese cambio. O sea, una posición que tú no has logrado tener en el lugar donde estás ahora, con el cambio sí podrás tener esa posición. Vamos a continuar. Libra, que no estáis trabajando. Llegan noticias, pero te conllevan un cambio importante ese trabajo. ¿Estás dispuesto a cambiar de ciudad? Porque esto podría ser así. Libra, que tenéis un negocio. Lo que tú pensabas que no avanzaba dentro de tu negocio, lo que pensabas o lo que estás pensando ahora mismo que no avanza dentro de tu negocio, va a haber un triunfo, va a haber un avance, Libra. Y este avance es positivo. Y tú has como peleado por eso y como que llega un momento que tú has tirado la toalla, pero esto llega y llega ya. Vamos a seguir. Seguimos, Libra, con tu economía. Hay una situación en tu vida relacionada con tu economía que tú no sabes bien cómo actuar o que piensas que se te está yendo de las manos. Todo lo que sea tuyo y todo lo que sea para ti, Libra, es tuyo. Lo que sea tuyo es tuyo. O sea, yo eso quiero que tú lo tengas claro. Los caminos los tienes abiertos respecto a que venga a ti o a que te den algo que has pedido o algo que te pertenece. ¿Bien? Así que los que hayáis pedido algún tipo de préstamo, ayuda o algo por el estilo, aunque las cosas parezcan en un principio que no, dicen que tú vas a obtener, Libra, eso que has pedido. ¿Bien? En cuanto a las decisiones que tú tengas que tomar respecto a tu economía, las tomarás pero al lado de otra persona. Dice que no puedes tomar una decisión individual aquí. Vamos a seguir. Libra, ahora sí, seguimos. Seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, mi queridísimo Libra. Vamos a ir comenzando con los que estáis solteros. Libra, que estáis solteros. El destino de cada uno si está escrito, como yo digo, que yo soy de las que pienso que el destino de cada persona está escrito. Llegar llega. A veces se retrasa, pues porque lo rodeamos, y sin quererlo lo rodeamos, ¿no? Pero ojalá y tuviéramos todos esa
brillantez, ¿no?, de tomar siempre las decisiones más acertadas, las decisiones que nos llevan al triunfo, ¿no? Pero desgraciadamente no es así. Libra, solteros. Te sientes contenido e intentas mantener el equilibrio en esta situación que tú crees que no puedes avanzar. Y te digo que tú crees. No es que no puedas, es que crees que no puedes. Y que lo que está ahí para ti está, pero que ahora mismo hay una serie de obstáculos que tienen que pasar unos 24 o 28 días para que se muevan energías. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Libra, solteros. Comunicaciones con una persona que tú sabes perfectamente que esta persona no te puede ofrecer algo más. Y que tú esta situación te darás cuenta o caerás en la cuenta a lo largo del mes de julio que ya lo has vivido. Y pensarás, pues va a ser que no voy a vivir lo mismo de nuevo. Me voy a arriesgar a pasar de nuevo por una situación así de negativa. Esto es lo que tú te vas a plantear, Libra. Así que estoy seguro, he dicho. Estoy segura de que tú en el mes de julio abrirás los ojos y te alejarás de esta situación. ¿El amor llega a tu vida? Claro que va a llegar a tu vida. Pero también, así como llega, así te va a confundir esta persona. Que al igual te digo yo, mes de octubre, y tú dices, uff, eso está muy lejos. No, pero no está tan lejos. No está tan lejos. Vamos a seguir. Libra, que estáis solteros. Me voy a centrar en la persona importante, que no ha llegado aún, ¿vale? Llega esta persona, todo avanza bien, pero hay un punto en el que se siente que se estanca todo, que se paraliza todo, ¿no? Por eso te he dicho, así como viene el amor, así te confundirá también. Así que este parón que habrá, pues te confundirá, Libra. Pero es que esto es un parón, esto no es un adiós. Y como un parón que es, hay una continuidad. Y en esa continuidad, ya sí estamos hablando de cosas más serias, de demostraciones, de tomar decisiones, de dar un paso más. ¿Qué situación? ¿En qué situación está esta persona? Posiblemente esté cambiando su vida por completo. Y cuando digo por completo te estoy hablando hasta de residencia, cuando tú conoces a esta persona, Libra.
Es una persona que posiblemente sea un poquito menor que tú. Es una persona que tiene que arreglar muchas cosas en su vida y que está con la mente puesta en muchas cuestiones de su vida porque es necesario que las arregle para liberarse, para ser feliz, para avanzar, para hacer ese cambio, para todo. Así que ese parón que sale, no creas tú, Libra, que es porque, vino lo que vino y ya, no. Es que necesita de arreglar su vida. Podrías tener hasta hijos con esta persona, tú, Libra. Podrías tener hasta hijos, pero eso ya, como no todos vais a estar en la misma situación, no todos vais a poder tener hijos, no todos vais a querer hijos. Te digo que algunos de vosotros podríais tener hijos. Y que esta persona tiene unas comunicaciones que son necesarias con esas personitas, que podrían ser hijos, que en cierto modo esas comunicaciones que tiene pues no le dejan mucho avanzar. No le dejan mucho avanzar. Y esto no quiere decir que sean unas comunicaciones negativas con sus hijos, no. Quiere decir que por lo que sea, cada vez que se comunica con sus hijos, se siente atrapado o atrapada. Pero eso no va a interferir en ningún momento en esta historia. También quiero que lo tengas claro. Hay un momento en el que te dirá esta persona, yo quiero seguir contigo, pero no me presiones porque necesito arreglar algunas cuestiones de mi vida. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Libra, que estáis solteros. Aquí. ¿Crees en el destino tú, Libra? Porque si crees en el destino, te digo que esto es destino tuyo. Ahora, también te voy a decir, Libra, hay actuaciones que en las relaciones a veces se vuelven en contra. Y tú sabes muy bien de lo que yo te estoy hablando. Deja que todo, ¿qué es todo? Deja que todo, Libra, vaya a su ritmo normal. Ya me contaréis. Libra, no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los Libra que estáis casados, los que estáis en convivencia. Y cómo no, Libra, que estáis de novios. Libra, casados, en convivencia y novios. Bueno, Libra. Tenemos un sentimiento de culpa. O se avecina un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa. Porque vamos a tomar decisiones. Tú o tu pareja. No me voy a adelantar. Quiero echar la otra tirada para confirmar ciertas cosas que creo que se avecinan. Y es que
Posiblemente uno de los dos quiera renacer. Vamos a confirmarlo. Vamos a confirmar esto. Libra, casados, en convivencia y novios. Se rompe con algo, pero no me cuadran cosas aquí. No me cuadran cosas, no. No me cuadra porque si estamos Libra, casados, en convivencia y novios, lo que a mí me sale que se rompe es algo oculto. Y si estamos casados, no es oculto. Y esto es lo que sale. Entonces, te voy a resumir, Libra. En la primera tirada que ha salido, salía sentimiento de culpa. Soltamos algo o queremos terminar o hemos terminado con algo y queremos un renacer. Pero claro, viendo esto, te digo, el renacer es contigo. Y el sentimiento de culpa, pues algo habremos hecho. Y sale así. Y si se ha pensado en algún momento aquí en una posible separación, dicen que no se da esa separación. No se da esa separación. Quiero ver una cosa aquí porque me están descuadrando muchas situaciones, muchas cuestiones aquí de los Libra que estáis casados en pareja. Cuestiones como que sí, se corta con algo, que se termina algo que estaba oculto, estamos en otra etapa, pero alguien quiere una comunicación. Alguien del pasado busca una comunicación aquí, ¿no? Y podría ser esta persona que está oculta. Entonces vamos a mirar de otra manera. O que está oculta o que ha estado oculta. Es que claro, el sentimiento de culpa podría estar ahora mismo. Ese sentimiento de culpa podría estar ahora mismo septiembre, octubre me preocupa mucho en la relación, me preocupa bastante, porque hay aquí cierto movimiento que indica que algo ha pasado, algo se ha descubierto, algo pero es que no se descubre del todo, ¿no? Entonces, uno de los dos aquí en estos meses, septiembre, octubre, aquí sí se propone una separación, ¿no? Aquí sí se propone esa separación. Entonces, entiendo que esto que hemos visto, que el sentimiento de culpa esté ahora, que se rompa con esa situación oculta, y que por lo que sea, en el mes de septiembre
esta persona intente contactar, ¿no? Con uno de los dos, con el que haya engañado, ¿no? También te voy a decir, Libra, ¿tiene poder esta persona que quiere contactar con vosotros como para romper la relación? No, poder no tiene. Pero ya depende la calidad del engaño, ¿no? Siempre depende de la calidad del engaño y de lo que la otra parte aguante. Porque hay personas y personas. Vamos a ver qué más. Vamos a preguntar, ¿se rompería tu relación de cara a futuro, Libra? Vamos a verlo. O está a punto de romperse tu relación, porque salen un poco confusas las cartas, ¿eh? Dicen que tu relación se rompería de cara a futuro por terceras personas. Y sale clarísimo. Sale clarísimo, ¿eh? Que si se rompe por terceras personas. Así que vamos a ver la calidad del engaño, si es que ha habido engaño. Para los que no haya habido engaño, tengo que decir que cuidado con esto también. Que no se vayan a meter terceras personas en vuestra vida. ¿Vale? Muy importante, porque si se meten terceras personas en tu vida, dicen las cartas, aquí sí se rompe la relación. Y sale clarísimo. Se rompería la relación. Aquí hay uno de los dos que decidiría regresar a un lugar del pasado, así lo dicen las cartas, regresar a un lugar del pasado. Bien. Y que una de las partes seguiría en el mismo lugar que está y en la misma situación que está. O sea, a lo mejor sin ti, o a lo mejor tú sin esa persona, pero en el mismo lugar que estás, que está y en la misma situación. Si hubiera engaño. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Libra. Vamos a ver los sentimientos. ¿Qué te llena a ti de tu pareja, Libra? ¿Qué es lo que te llena a ti? ¿Te llena la persona o te llena el alrededor? Esto es lo que tienes que pensar. Tanto Libra como pareja de Libra. Está la cosa rara aquí, ¿eh? Y los sentimientos precisamente no son los más sinceros. A día de hoy las cosas pueden cambiar, por supuesto. Pero a día de hoy los sentimientos no son los más sinceros. Por eso te pregunto que si de verdad a ti te llena la persona con la que estás o te llena lo que rodea a esta persona. Ya sabéis perfectamente que estas tiradas son tiradas espejo y esto a lo mejor, Libra, a ti no te está pasando, le está pasando a tu pareja. ¿Bien? Si no va contigo la tirada, Libra, yo siempre te animo a que la dejes pasar y que te mires tu signo ascendente, a ver si te sientes más identificado. Vamos a seguir con el mensaje especial del amor. Cuidado con las decisiones que se toman en caliente, porque hay muchas decisiones que se podrían ir de las manos. Y lo que tú crees que no pasaría, sí pasaría. Eso por un lado. Y por otro lado, Libra,
No se puede querer a dos personas. Eso es mentira. Eso es mentira. O sopa o tetas. Vamos a seguir. Seguimos, Libra, con la salud y no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor. Del amor no, un mensaje, ya te lo he dado del amor, te iba a dar otro. Te voy a dar un mensaje especial con la bola de cristal, Libra. Mala circulación, Libra, estoy viendo mala circulación, sobre todo de cintura para abajo. Me gustaría que te cuidaras ese cansancio que tienes, que vas a sentir tan extremo, pues que le prestes atención. Pero como siempre os digo, Libra, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos, Libra, con ese mensaje en el cual vamos a trabajar con la bola de cristal también. ¡Oh, la, la! Sal de la situación en la cual te encuentras, Libra. Sal de la situación. Tienes que mirar por ti. Es necesario que mires por ti. Y te puedes estar dando cuenta a lo mejor que te has equivocado y no sabes cómo hacer. Pero es que esto es decisión tuya. Así que o te quedas comiéndote la cabeza o rompes esa atadura que tienes, que sientes y vives. Vamos a ver qué más. Libra, mira, yo veo mucho una cuestión de que hay que poner los pies en la tierra en diferentes o muchos aspectos de la vida, ¿no? Que no estamos teniendo una percepción real, ¿no? De las cosas, de la vida, de lo que tenemos alrededor. Hay un varón aquí que se me muestra como andando, pero andando de una forma muy firme. Firme y te diría que como inclinado hacia atrás. Anda así. No te voy a decir fuerte, pero sí una persona con su barriguita cervecera, ¿eh? Sí lo voy a decir. Y esta persona quizás, este hombre quizás es el que te invite a coger esa fuerza para seguir tu camino, Libra. Puede ser un ser querido tuyo. ¿Cómo puedes saberlo, Libra? Intenta conectar con él antes de acostarte. Intenta hablar con esta persona. Dile a esta persona, pídele a tus seres queridos, Libra, que se contacten contigo a través de los sueños. Se me está mostrando una mujer también, ¿eh? Y lleva algo aquí. Lleva algo. Es que no sé si es un adorno, pero lleva algo aquí, esta mujer. Y te voy a decir que era una mujer que le encantaba gastar bromas. El número 43
El número 43, Libra, me gustaría que lo tuvieras en cuenta para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje espiritual maravilloso para ti. Mi queridísimo Libra, y qué más que decirte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.